Hola a todos, hoy tenemos en OK Diario a Andrés Barceló, director general de UNESID, que para quien no la conozca es la patronal, digamos, la asociación de empresas relacionadas con el acero. Entre ellas encontramos, por ejemplo, a Acerinox, a ArcelorMittal, digamos que es la mayor asociación de este sector en España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes y muchas gracias por acogerme aquí. Bien, pues en general ahora mismo hay un tema que se está hablando mucho dentro del sector del acero a nivel internacional. Y estoy pensando en las caídas que ha tenido en bolsa US Steel en Estados Unidos por el impedimento, ¿no?, que ha puesto el gobierno de Estados Unidos a la compra por parte de los japoneses. En ese sentido, ese revuelo que se ha generado, tanto bursátil como bueno, en el mercado en general, ¿cree usted que puede repercutir en España, en Europa o específicamente en España de alguna manera, que el sector puede verse debilitado, que incluso en las bolsas las acciones puedan verse con alguna influencia? Vamos. Yo creo que tiene poca influencia en España y en la bolsa europea y en la economía europea. Hay que tener en cuenta que US Steel solo tiene una planta en Europa, pequeñita, está en Košice. Košice está al lado de Ucrania. Cuando digo al lado de Ucrania, está en Eslovaquia, a 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Quizás lo único es el síntoma, que el síntoma es muy malo. El gobierno norteamericano y el otro oponente, el presidente Trump, han iniciado una carrera para conseguir votos, cosa perfectamente legítima. Y han cogido esto como un punto. Porque el problema es, ¿qué le van a decir a los accionistas y a los trabajadores de US Steel? ¿Qué le van a decir? Porque si US Steel está no cogida con alfileres, sino peor. Nippon Steel, por un problema, por un tema estratégico, está dispuesto a invertir, a comprarle a un precio muy relevante las acciones y a invertir en la compañía y relanzarla. Pero US Steel no tiene dinero para hacer la reforma que tiene que abordar. Eso es un problema. Ahora, específicamente en España no tiene influencia ninguna. No tenemos comercio con Estados Unidos relevante en acero, en este tipo de acero, en acero al carbono planos. Y en Europa yo creo que la influencia es menor. Es mucho más el síntoma preocupante de meter la lucha política en cosas que no deberían ser objeto, que deberían tratarse con normalidad. Y lamentablemente ni Biden, ni la vicepresidenta Harris, ni Donald Trump han tomado eso con naturalidad y han tomado, es decir, vamos a conseguir ser más nacionalistas que nadie, porque Japón, no lo olvide nadie, es un país aliado de Estados Unidos. No estamos hablando de China o de países turbios. Estamos hablando de un país aliado desde el año 45, totalmente aliado. Y además que se ha comprometido a que la dirección de la empresa siga en manos norteamericanas. Eso es obvio, le sale más barato que no mandar a 400 japoneses allí pero bueno, eso es lo que va a pasar. Yo creo que no va a tener influencia. US Steel ha caído en bolsa y si no se hace la operación tiene un futuro negro. Tiene un futuro negro porque si lo único que pretende el gobierno norteamericano es que la compre una compañía norteamericana, solamente hay una que está en condiciones de comprar, pero va a pagar o ha ofrecido pagar mucho menos de lo que han pagado, de lo que han ofrecido pagar los Nippon Steel. Esa es la situación. Lo que sí afecta al mercado europeo es el informe Draghi, ¿no? Sí, el informe Draghi nos afecta a todos. Parece ser que de pronto la presidenta de la comisión el año pasado se cayó del caballo en camino de Damasco y descubrió que teníamos un problema de competitividad. Bienvenida al mundo real. Y entonces encargaron dos informes, el informe Letta, que ya casi se ha olvidado, y el informe Draghi. Los dos son antiguos primeros ministros italianos, dos personalidades muy prestigiosas, que han seguido enfoques diferentes. Letta habló con todo el mundo. Cuando digo con todo el mundo es que tuvo más de 400 entrevistas. Draghi ha seguido el sistema tecnocrático de hacerlo. Su papel es un papel enorme, son 400 páginas. Yo invito a todo el mundo, por lo menos a que intente leer el resumen ejecutivo, tiene 60 páginas. No está traducido todavía, está solo en inglés, pero el diagnóstico es un diagnóstico claro y esperado. O sea, que Europa está detrás, que ha perdido competitividad, que ha perdido productividad y que tenemos que movernos ya.
Las soluciones son las que son un poco más dudosas, siendo interesantes por la cuantía de las inversiones que plantea, de las ayudas que plantea y las reformas. Eso es algo que hay que discutir. No sabemos si estarán de acuerdo los países del norte de Europa, los países excedentarios, como Alemania, Holanda o Finlandia, si estarán de acuerdo en una mutualización de la deuda otra vez. Eso es música para los oídos de cualquier español, pero la experiencia de los fondos actuales, de los fondos Next Generation, no es precisamente la de un gran éxito. Es algo que se va trastabillando, pero no es la de un gran éxito. A mí me gustaría que nuestro gobierno hiciera público qué porcentaje del dinero ha ido a la transformación real de la economía española. Porque darle dinero a gasto corriente de empresas e instituciones públicas, bueno, pues está muy bien, pero eso no ayuda a transformar la realidad, no ayuda a transformar la industria, que era el objetivo inicial de este paquete. Pero bueno, vamos a ver, todavía queda tiempo, a ver cómo va a evolucionar. Y específicamente el sector del acero, ¿cómo queda dentro de ese informe? El sector del acero es un sector que necesita una gran renovación, sobre todo para alcanzar la descarbonización. La Unión Europea ha decidido que en el año 2050 estemos totalmente neutros en carbono, como se dice en el argot. Y eso requiere, sobre todo en el caso de la siderurgia integral, requiere inversiones muy cuantiosas, porque es cambiar el proceso. Es dejar de utilizar carbón para reducir el mineral de hierro. Para aclararnos, reducir es quitar el oxígeno. Entonces, el mineral de hierro es un óxido de hierro, se utiliza carbón para quitar el oxígeno del mineral de hierro. Y la idea es sustituirlo por otra tecnología, y hasta ahora la más prometedora es utilizar hidrógeno para hacer lo que se llama una reducción directa, un prerreducido del mineral de hierro. Eso disminuye radicalmente las emisiones de CO2 y es muy prometedor. Pero el diablo está en los detalles, como siempre. ¿Cuánto cuesta y cuándo estará disponible? La empresa que nosotros conocemos más avanzada en Europa es la empresa sueca SSAB, que tiene un proyecto en el norte de Suecia, en Luleå, en mitad de la nada. Un proyecto allí, un proyecto de investigación muy avanzado, y que su plan es empezar la producción de acero a partir del año 27-28, no antes, y eso creo que es optimista. Hace 3 años ellos pensaban que hasta el 35 no lo podían hacer, pero han hecho más inversiones y han trabajado mucho. Entonces requiere dinero, y las empresas, sobre todo en este momento, que el mercado está muy débil, ahora hablaremos del mercado, el mercado está muy débil, no generan suficiente caja para afrontar esas inversiones. Por eso el informe Draghi lo que propone es unas ayudas que son cuantiosas, condicionadas, como es natural, condicionadas a hacer determinadas cosas. Voy a utilizar unas palabras del gobierno español, que es que cuando la sociedad obliga a una empresa a cambiar su proceso productivo, es razonable que le ayude. Pues, entra dentro, aunque la mejor subvención es la que no existe, porque no hace falta, eso es razonable y por ahí va. ¿Qué sucede? Porque son inversiones muy cuantiosas y hay que decidir, y hay que tomar decisiones. Es verdad, de lo que dice el informe Draghi, que las decisiones hay que tomarlas ya. Y no nos engañemos, no es una buena noticia. Las elecciones europeas fueron el 9 de junio en España, hoy ya es 16 de septiembre y todavía no ha empezado la nueva comisión. Los tiempos, yo siempre tengo envidia como español del Reino Unido, que al día siguiente hay gobierno nuevo o el mismo gobierno, pero esto de Europa nos gana a todos, Todavía parece ser que la presidenta va a hacer público esta semana, el miércoles, su lista de comisarios, luego tienen que pasar, luego se pierde un mes como mínimo, en audiencias en el Parlamento Europeo, que suele tener a gala intentar tumbar algún comisario. Los parlamentarios europeos casi lo toman como un tema de orgullo, hay que cargarse alguno. Vamos a suponer que todos pasan, los 27 pasan, pero los 27 luego tienen que empezar a trabajar, con lo cual efectivamente es difícil que antes de final de noviembre no esté la comisión a pleno funcionamiento. Eso no es una buena noticia cuando estamos todos de acuerdo que hay que actuar ya.
en todo, hay que actuar ya en todo. El informe Draghi se centra mucho en aumentar el mercado de capitales, en evitar la dispersión, en reforzar el mercado único, todas esas cosas. Es difícil estar en desacuerdo. Hay ciertas cosas que es difícil estar en desacuerdo. El tema es cómo lo hace uno. Y mire, una de las cosas que han reclamado ustedes, o que están reclamando ustedes, es el tema de los sobrecostes energéticos. Y han pedido, bueno, pues que se revisen algunos impuestos. Entonces me gustaría que explicara, ¿no?, qué impuestos considera que se deben revisar o qué reformas habría que hacer y cuál es el problema que les está ocasionando estos sobrecostes. Bueno, nos ocasiona un problema gordo muy importante por dos motivos, por un motivo principal. Mire, todos los costes de la siderurgia son costes internacionales. Solamente hay dos nacionales, que son la mano de obra y la energía. La mano de obra se suple el mayor coste. En España tenemos el mejor, la siderurgia es el sector que mejor paga salarios dentro de la industria, de lo que es industria manufacturera, y se arregla con la productividad. La productividad son inversiones, formación, seguridad, eso. Pero la energía tiene una componente local muy importante, que es lo que llamamos los costes regulados, ¿no? Los peajes, los cargos del sistema. No son técnicamente impuestos, pero al final uno tiene. Y se une otra cosa, que es en comparación con... nosotros hacemos la comparación siempre con Francia y Alemania, ¿no?, que son los dos países principales de la Unión Europea. En comparación con estos dos países luego están las ayudas por el exceso de coste de la electricidad. Esas ayudas, que en Alemania y en Francia van al 100%, en España son totalmente insuficientes. Para darle una idea, lo que el gobierno ha dicho que va a dar este año, siendo una subida mayor de lo que había el año pasado, no llega a la tercera parte de lo autorizado por la Unión Europea. Entonces, eso es algo que cae sobre las cuentas de las empresas. Y luego, pues hay pequeños... El tema eléctrico es un tema muy complejo y hay que reconocerlo. Pero, por ejemplo, en España está prohibido, como en otros países está permitido, que una industria tenga dos suministradores. Solo puede tener uno. Entonces, si uno tiene, voy a decir una empresa ficticia, si uno tiene un contrato con la empresa A y luego quiere hacer un contrato específico con fotovoltaica, lo tiene que hacer con esa empresa. Porque el otro tiene que hacer una operación financiera, no vale. Esas son ciertas cosas que se tienen que cambiar y se tienen que arreglar. Nuestros costes, hay una asociación de grandes consumidores eléctricos, donde la mitad son siderúrgicos, son nuestros asociados, donde nosotros estimamos que el coste de verdad, el que se paga al final, de un siderúrgico español en comparación con un alemán y un francés, está entre 2 y 3 veces. Pagamos entre 2 y 3 veces más que ellos. Y eso merma la competitividad, porque en todo lo demás estamos iguales. Estamos iguales, en unas cosas estamos mejor, otras estamos peor. El gobierno lo conoce perfectamente. Y tengo que decir que el Ministerio de Industria no solo lo conoce, sino que nos apoya. Otras partes del gobierno tienen otra visión. Bueno, el Ministerio, sorprendentemente en España, la energía no está con industria. Es un disparate. Un auténtico disparate, de los muchos que hay en la administración del Estado. Y el Ministerio de Transición Ecológica, que es el responsable de la energía, hasta ahora, pues tiene una visión diferente, vamos a decirlo. Tiene una visión diferente, ellos consideran que pueden hacer cosas, pero realmente no llegan al fondo del asunto. Otra de las denuncias que habéis realizado es que están llegando tubos falsos desde China. Eso es una cosa que yo creo que puede sorprender. No son tubos falsos, son tubos que se declaran como otra cosa. Ah. Son tubos de acero. El tubo de acero es algo sencillo, es un fleje soldado longitudinalmente. Eso es básicamente un tubo. Entonces los tubos se utilizan en las plantas fotovoltaicas como una parte de la estructura, del seguidor solar. Seguidor es porque se va moviendo para optimizar el rendimiento. Entonces algunos
importadores espabilados, siempre que uno hace una regulación, hay alguien que encuentra el agujero. Algunos han decidido importar esos productos, esos tubos, que simplemente son tubos con 2 o 3 orificios, pero sigue siendo un tubo, y en nuestra opinión es un tubo, es aquello de un pato, ¿no? Si algo grazna como un pato, tiene alas, tiene pico y dice cuá cuá, lo más normal es que sea un pato, por eso sucede con los tubos. Y los importan como si fueran componentes de plantas fotovoltaicas, como si fuera una cosa sofisticada, son tubos. ¿Qué consiguen con eso? Porque lo venden al mismo precio. ¿Qué consiguen con eso? Evitarse el riesgo de las medidas de salvaguardia. La Unión Europea tiene unas medidas de salvaguardia, entre otros para los tubos, donde cuando se alcanza un determinado nivel de importación, hay una primera parte es libre, pero a partir de ahí hay que pagar un 25% de arancel. Si uno declara como otra cosa, pues se quita el problema de que haya un arancel. Nosotros consideramos eso, la agencia tributaria, que es la responsable, las aduanas, no lo considera y estamos intentando convencerlos porque además, en nuestra opinión, España está perdiendo dinero. El Estado español está perdiendo dinero porque si se declararan habrían alcanzado ya el nivel del 25% y tendrían que pagar ese 25% que no es para la industria, es para el Estado. ¿Y de dónde provienen estos materiales? Sobre todo de China. China. Sobre todo. Hay algo, creo que hay algo de otro país, de Turquía, pero sobre todo de China. Sobre todo de China. Y además es un material que viene en contenedores, son tubos mondos y lirondos. No es que venga el tubo con otro equipo y entonces venga el pack completo, no. Vienen 400 tubos o 300 tubos en un contenedor exactamente iguales y lo único que tienen son 4 agujeros. Oiga, hacer 4 taladros no cambia la sustancia de lo que uno tiene. Es un tubo con agujeros. ¿Y esto se lo han transmitido a la ministra? Se lo hemos transmitido, no, a la ministra no, se lo hemos transmitido a la agencia tributaria, lo transmitimos a Comercio, nos dijo que era un tema de aduanas y este viernes pasado tuvimos una última reunión con aduanas. Todavía no los hemos convencido, pero esperamos convencerlos. ¿Tiene usted esperanza en poder hacerlo? Sí, tengo esperanza en convencerlos porque creemos que la razón está de nuestro lado. La razón está de nuestro lado. Con independencia de la parte técnica, oiga, que esto, no, usted, la razón está en eso es un tubo. Y si yo lo saco del contenedor y lo pongo delante, pues usted va a pensar, mire, eso es un tubo, ¿no? Pues eso es un tubo. Normalmente son tubos de sección cuadrada. Lo tiene delante, es un tubo con 2 agujeros o con 4 agujeros. Pero oiga, los agujeros se ponen para ponerlo en una estructura. También se ponen en la construcción, se agujerean los tubos. ¿Y tiene algún cálculo de cuánto puede suponer esto, digo, cuántas pérdidas, o cuántos ha importado de este tipo de material? Pues mire, la situación es que desde que empezó eso, han disminuido radicalmente las importaciones de tubos. Todo viene de la otra manera. Nosotros todavía no tenemos las cifras definitivas, estamos esperando cerrar estos 9 primeros meses y cuando tengamos las cifras las haremos públicas. De lo que ha venido y además viene, mire, nosotros lo que hacemos para mirar los datos, que los datos son de aduanas, pero no tenemos acceso a los datos individuales como es natural, por la protección de datos, lo que hacemos nosotros es mirar el precio. Y un tubo de acero de precio está en el entorno de los 1.000 euros. Bueno, pues estos que vienen están en el entorno de los 1.000 euros. No es una estructura sofisticada, no, es un trozo de acero, es un trozo de acero, un tubo de acero al cual se le han hecho taladros. El coste de un taladro, coste de cada taladro no llega a 1 euro. Se lo digo yo porque nuestros asociados también lo taladran. Entonces, se lo hemos dicho al Ministerio de Industria, que lo conoce, se lo hemos dicho a aduanas. Próximamente vamos a tener una reunión con la Secretaría de Estado de Comercio, se lo vamos a seguir diciendo, y nuestro argumento es ese que le digo, oiga, esto es un tubo. Usted no es que usted no lo supiera distinguir, es que yo no lo sabría distinguir si me ponen uno de otro. Me ponen los dos, pues es un tubo, y ya está. Pues entonces, eso sí es un tubo que se declare como tubo. Pues nada más, muchísimas gracias por atender a OK Diario.
Ha sido un placer y cuando quieran. Y por venir hasta aquí, bueno, estaremos atentos a No, esos no, cálculos. No, los cálculos me comprometo a enviárselos directamente. En cuanto tengamos los primeros cálculos, me comprometo a enviárselos directamente. Muy bien, pues estaremos atentos a ello. Muchísimas gracias por venir Vale. y estaremos en contacto. Muchas gracias.